Hay una imagen que no puedo quitarme de la mente, por más que lo intento. Es un martes de octubre, las 3 de la tarde, y yo estoy parada frente a la puerta de mi propio garaje sin poder moverme. Adentro, mi esposo, el hombre que supuestamente no podía cargar más de 2 kilos sin que le doliera la espalda, el hombre que me había dicho que subir las escaleras le generaba palpitaciones, el hombre por quien yo había dejado mi trabajo, mis amigos, mis sueños y casi mi cordura, estaba moviendo cajas pesadas, riéndose, hablando por teléfono con alguien a quien yo no conocía, con una voz que yo tampoco reconocía, una voz llena de energía, de vida, de una salud perfecta y obscena. Ese fue el día en que todo lo que yo creía real se convirtió en ceniza. Pero para entender ese martes, tengo que contarte desde el principio, porque esto no fue algo que pasó de un día para otro. Esto fue una construcción lenta, casi artesanal, de una mentira tan grande que tardé 5 años en verla completa. Y cuando finalmente la vi, lo primero que sentí no fue rabia. Lo primero que sentí fue vergüenza. Una vergüenza profunda, visceral, que me hizo preguntarme cómo había sido posible que yo, una mujer con educación, con criterio, con experiencia de vida, hubiera sido tan completamente ciega. Voy a contarte todo, no porque quiera lástima, no porque necesite que alguien me diga que no fue mi culpa. Te lo cuento porque creo que hay otras personas que están viviendo algo parecido ahora mismo, en este momento, y quiero que sepan cómo se siente desde adentro, cómo huele, cómo se disfraza de amor. Conocí a Rodrigo en el año 2014, en una reunión de trabajo. Él era consultor de una empresa proveedora y yo trabajaba en el área de logística de una firma mediana en la ciudad. No era un hombre extraordinariamente guapo, pero tenía algo que yo siempre encontré irresistible en las personas: una seguridad tranquila. No era arrogante. Era simplemente alguien que parecía saber exactamente quién era y qué quería. Conversamos esa tarde durante casi 2 horas sobre temas que no tenían absolutamente nada que ver con el trabajo. Me habló de un libro que estaba leyendo, de un viaje que había hecho a Colombia, de su familia en el norte del país. Yo estaba saliendo de una relación larga y difícil, una de esas relaciones que terminas por agotamiento más que por decisión, y la conversación con Rodrigo se sintió como aire fresco en un cuarto que llevaba demasiado tiempo cerrado. Nos empezamos a ver, primero con la excusa del trabajo, luego ya sin excusas. A los 6 meses estábamos en una relación formal. Al año y medio, vivíamos juntos en un departamento que rentamos en una colonia tranquila, con una terraza pequeña donde yo ponía macetas y él tomaba café los domingos leyendo el periódico en papel, porque era de esas personas que todavía compraban el periódico en papel. Éramos, o al menos yo lo creía así, una pareja funcional y feliz. Teníamos discusiones como todos, teníamos noches difíciles como todos, pero en general la cosa marchaba bien. Yo ganaba un poco más que él en ese momento, pero eso nunca fue un tema entre nosotros, o al menos yo creía que no lo era. Rodrigo era orgulloso en el buen sentido, o en lo que yo interpretaba como el buen sentido. Pagaba su parte, no pedía favores económicos, era independiente. Nos casamos en noviembre de 2016. Una boda pequeña, solo familia cercana y amigos de verdad, en un jardín con luces de colores y una banda que tocó hasta la madrugada. Yo estaba feliz. Lo juro, esa noche yo estaba completamente feliz, sin reservas, sin asteriscos. Y durante los primeros 16 meses de matrimonio, todo siguió siendo más o menos normal. Tuvimos altibajos. Rodrigo perdió un contrato importante a mediados de 2017 y estuvo varios meses sin trabajo estable, lo que lo puso de un humor difícil, y a mí me generó cierta presión económica que manejé sin quejarme demasiado, porque entendía que esas cosas pasan. Encontró algo eventual, luego algo más estable, y cuando llegó el 2018, yo pensé que habíamos superado ese bache y que lo que venía era mejor. Entonces, en marzo de 2018, Rodrigo tuvo un episodio en la oficina. Me llamó desde el trabajo a media mañana con una voz que sonaba genuinamente asustada, diciéndome que le habían dado unas palpitaciones muy fuertes, que se sentía mareado, que sus compañeros habían llamado a una ambulancia. Yo solté todo lo que tenía en las manos y fui al hospital. Lo encontré en urgencias, conectado a un monitor, con cara de susto real o de lo que yo percibí como susto real. Los médicos dijeron que había tenido una taquicardia, que era necesario hacerle estudios más detallados, que no debía estresarse,
Yo le tomé la mano y le dije que todo iba a estar bien. Y lo dije de verdad. Los estudios que siguieron fueron extensos. Un cardiólogo, luego otro, electrocardiogramas, prueba de esfuerzo, un holter que llevó puesto durante 24 horas. Los resultados no eran alarmantes, pero tampoco eran perfectamente normales. Había una leve anomalía en la conducción eléctrica, dijo el especialista, algo que había que monitorear, que no representaba un peligro inmediato, pero que requería cuidado. Nada de esfuerzo físico excesivo, nada de estrés laboral intenso, revisiones periódicas. Rodrigo salió de esa consulta con una expresión que yo entonces interpreté como alivio mezclado con preocupación. Yo salí con una lista mental de cosas que tenía que ajustar en nuestra vida para cuidarlo. Porque así soy yo, así fui criada. Cuando alguien que amas necesita cuidado, tú cuidas. No lo cuestionas, no lo calculas, lo haces. Durante los primeros meses, los ajustes fueron razonables. Él redujo su carga de trabajo. Yo asumí algunos gastos que antes dividíamos. Cocinaba con menos sal, compraba cosas más saludables, lo acompañaba a sus citas médicas. Era, si soy honesta, una versión intensa pero reconocible del cuidado que cualquier persona daría a su pareja enferma. El problema es que los meses se convirtieron en un año, y en ese año la situación no mejoró, sino que fue creciendo, complejizándose, añadiendo capas nuevas. A la taquicardia se sumó un dolor de espalda crónico que apareció, según él, por haber estado demasiado tiempo en reposo. Luego vino un diagnóstico de síndrome de fatiga crónica que un médico que yo nunca conocí en persona porque Rodrigo siempre iba solo a esas citas, supuestamente le había dado. La fatiga crónica, me explicó Rodrigo con paciencia y con toda la terminología correcta, era una condición que la medicina todavía no entendía completamente, que no tenía cura definitiva, que se manifestaba de formas distintas en cada persona, que podía mejorar con descanso y empeorar con estrés. Y yo lo escuché. Lo escuché y lo creí porque era mi esposo, porque yo lo amaba, porque los documentos que me mostraba parecían reales y la terminología que usaba sonaba legítima, y porque en ningún lugar de mi mente había espacio para la hipótesis de que todo fuera una mentira. Lo que vino después fue un proceso de erosión tan gradual que yo no podía verlo mientras sucedía. Solo puedo verlo ahora, desde aquí, mirando hacia atrás con el beneficio doloroso de la distancia. Rodrigo dejó de trabajar en enero de 2019. Me lo dijo una noche en la cocina, con una humildad que ahora me revuelve el estómago, pero que entonces me partió el corazón. Me dijo que se sentía muy mal, que no podía rendir como antes, que el estrés laboral le disparaba los síntomas, que necesitaba tiempo para recuperarse. Me dijo que lo sentía mucho. Me dijo que él no había pedido esto, que no era lo que quería para nosotros, que era lo último que hubiera deseado, y yo le creí. Le creí porque lloraba mientras me lo decía, y cuando una persona llora frente a ti, con esa vergüenza específica que produce el sentirse una carga, no hay manera de no creerle. Le dije que no se preocupara, que yo podía sostener la casa mientras él se recuperaba, que lo importante era su salud, que el dinero se arreglaba. Y en ese momento, cuando pronuncié esas palabras, creo que fue cuando Rodrigo supo con certeza que yo nunca iba a cuestionar nada, que la trampa había funcionado. Aunque yo tardé 5 años más en entenderlo. A partir de ese punto, mi vida cambió de una manera que yo fui normalizando poco a poco, como se normaliza el frío cuando te quedas suficiente tiempo en el agua. Yo trabajaba a tiempo completo en un trabajo que exigía mucho. Llegaba a casa y encontraba los platos sin lavar, la ropa en la lavadora desde la mañana, a Rodrigo en el sofá con cara de cansancio. No me quejaba, o me quejaba poco, y cuando lo hacía, él me explicaba pacientemente que había tenido un día muy difícil, que la fatiga no era como el cansancio normal, que yo no podía entenderlo completamente porque no lo vivía desde adentro, y que era muy duro para él depender de mí de esta manera, y que si encima yo lo presionaba, era todavía más difícil recuperarse. Eso me silenciaba. Cada vez. Ese argumento específico, esa construcción de su sufrimiento como algo que yo podía empeorar con mi actitud, era el cerrojo perfecto. Porque yo no quería hacerlo sufrir más. Yo quería ser la persona que lo ayudaba a sanar, no la que ponía obstáculos en el camino. Así que lavaba los platos, sacaba la ropa, cocinaba, pagaba las cuentas, hacía las compras, agendaba sus citas médicas, lo llevaba cuando era necesario. Le compraba los medicamentos que tomaba, varios de ellos,
pastillas de colores distintos que él organizaba en un pastillero semanal, con una meticulosidad que yo encontraba conmovedora. Mis amigas empezaron a alejarse. No de golpe, también fue gradual. Primero dejé de salir seguido porque me sentía culpable de dejar a Rodrigo solo por las noches. Luego empecé a cancelar planes con frecuencia porque él había tenido un mal día o porque yo llegaba tan cansada del trabajo que no tenía energía para nada más. Luego las invitaciones se hicieron más escasas porque nadie invita repetidamente a alguien que siempre cancela. Y yo lo entendía. No culpaba a nadie. Pero me dolía, aunque en silencio, aunque sin decírselo a Rodrigo, porque no quería que se sintiera responsable. Hubo una amiga, Valeria, que fue la última en soltarme. Valeria y yo habíamos sido amigas desde la universidad, el tipo de amistad que sobrevive cambios de ciudad y novios malos y todos los remolinos que trae la vida adulta. Ella me decía, con una delicadeza que yo no merecía porque yo no quería escucharla, que le parecía raro que Rodrigo nunca mejorara, que le llamaba la atención que siempre hubiera un síntoma nuevo justo cuando parecía que la situación estaba estabilizándose, que yo me veía muy agotada y que le preocupaba cómo estaba yo, no solo cómo estaba él. Yo la defendía. Con una energía que ahora me asombra, yo defendía a Rodrigo ante Valeria. Le explicaba la complejidad de su condición. Le decía que ella no entendía lo que era convivir con una enfermedad crónica. Le decía que su escepticismo era injusto hacia alguien que ya sufría mucho. Y Valeria me escuchaba, asentía, y yo podía ver en su cara que ella no estaba convencida, pero que había decidido respetar mis límites. A mediados de 2020, en plena pandemia, las cosas llegaron a un nivel que hoy me cuesta describir, sin sentir la misma opresión en el pecho que sentía entonces. Estábamos encerrados en casa, como todos, pero nuestra situación tenía una capa extra porque Rodrigo tenía condición cardíaca de base, y eso lo colocaba, según él, en el grupo de mayor riesgo, lo cual significaba que yo era la que salía a hacer todo, absolutamente todo, mientras él se quedaba en casa protegiéndose. Mientras el mundo entero estaba encerrado y asustado, Rodrigo encontró en la pandemia una justificación perfecta y total para no hacer nada. Yo salía a trabajar porque mi trabajo era considerado esencial. Llegaba a casa, me desinfectaba en la entrada como me habían indicado, y entraba a un apartamento donde Rodrigo había pasado el día viendo series, con la cocina sucia y la cama sin tender. Hubo noches en que yo llegaba tan deshecha que me sentaba en el piso del baño, bajo el agua caliente de la ducha, y lloraba sin hacer ruido para que él no me escuchara, porque si me escuchaba, me preguntaría qué me pasaba. Y yo tendría que decirle que estaba agotada, y él me diría que él también, que la fatiga crónica no descansaba, y yo no tenía fuerzas para esa conversación. Durante ese año descubrí algo sobre mí misma que no me gustó nada. Me había convertido en alguien que lloraba en silencio en el piso del baño. Eso no era yo. O al menos no era quien yo había sido. Yo había sido una persona alegre, con proyectos, con ganas de hacer cosas. Tenía un blog de fotografía que había abandonado. Había querido estudiar un posgrado que nunca inicié, porque entre el trabajo y el cuidado de Rodrigo no había tiempo ni cabeza. Había querido tener hijos, pero ese tema se había ido posponiendo año tras año, porque primero hay que estabilizar la salud, como Rodrigo decía, y yo aceptaba el argumento porque era razonable, ¿no? No traes un hijo al mundo cuando tu esposo tiene una condición cardíaca sin resolver. ¿Cuántos proyectos? ¿Cuántos sueños? ¿Cuántas versiones posibles de mí misma dejé ir durante esos años? No los sé contar. Sé que eran muchos. Mi madre, que es una mujer con poca diplomacia y mucho amor, me lo dijo en una llamada de teléfono en agosto de 2020, con esa brutalidad cariñosa que solo ella tiene. «Mija», me dijo, «tú llevas años cargando con todo, y ese hombre sigue igual. Yo a su enfermedad no le veo ni principio ni fin». Yo le respondí que ella no entendía, que las enfermedades crónicas eran así, que no tenían un arco claro de inicio y recuperación. Mi madre hizo un silencio y luego me dijo, «Ojalá me equivoque». Y colgó. No me equivocó. Pero tardé 2 años más en admitirlo. El 2021 trajo algo que no esperaba. Una pequeña semilla de duda que se instaló en mí sin que yo la llamara y que no pude ignorar del todo aunque lo intenté. Fue una cosa pequeña, casi ridícula.
Rodrigo y yo estábamos viendo una película una noche, una película de acción bastante ordinaria, y en una escena de persecución, él se incorporó en el sofá y exclamó algo con entusiasmo, golpeando la almohada. Era un movimiento rápido, físicamente espontáneo, completamente incompatible con la persona que me decía que incorporarse demasiado rápido de la cama por las mañanas le provocaba mareos. Duró 2 segundos. Él ni se dio cuenta de lo que había hecho. Siguió viendo la película tranquilamente, y yo me quedé mirándolo en silencio, con algo que no sabía nombrar, instalándose en algún lugar detrás de mi esternón. No dije nada esa noche, pero empecé a observar. No de manera activa al principio. Era más una especie de atención nueva que le prestaba a los detalles, una antena que se había encendido sola y que empezaba a captar señales que antes pasaban sin registro. Empecé a notar que cuando yo llegaba a casa inesperadamente antes de lo habitual, Rodrigo a veces tardaba unos segundos de más en responder desde el cuarto, como si estuviera acomodando algo o acomodándose él. Empecé a notar que su tono de voz era distinto cuando hablaba por teléfono en otra habitación que cuando hablaba conmigo. Empecé a notar que los días que yo anunciaba que iba a llegar tarde, él siempre amanecía peor esa noche y necesitaba que yo le trajera agua o medicamento antes de dormir, como asegurándose de que yo recordara cuánto lo necesitaba justo cuando yo podría haber tenido un momento para mí. Me resistí a estas observaciones, las descarté activamente. Me decía a mí misma que estaba siendo paranoica, que el agotamiento me hacía ver patrones donde no lo sabía, que era horrible sospechar así de mi propio esposo, que estaba enfermo. Me castigaba mentalmente cada vez que la duda asomaba. Tenía miedo de lo que significaría si la duda tuviera razón, porque si la duda tenía razón, entonces todo lo que yo había sacrificado durante años había sido por nada. Y eso era demasiado grande para mirarlo de frente. Así que seguía. Lavaba, cocinaba, trabajaba, pagaba y enterraba. Fue en el verano de 2022 cuando la situación empezó a tornarse insostenible desde el punto de vista económico. Yo había ido ascendiendo en mi trabajo con los años, lo cual era un alivio, pero también había ido acumulando una deuda de tarjeta de crédito que crecía lentamente porque los gastos siempre superaban ligeramente lo que entraba. No era una deuda catastrófica, pero era real y estaba ahí, y cada vez que yo intentaba revisarla con Rodrigo para hacer un plan, él se ponía ansioso, me decía que el estrés económico le afectaba la presión, y la conversación terminaba con yo, consolándolo a él en lugar de resolver el problema que habíamos empezado a discutir. Esa mecánica, la de convertir cualquier conversación difícil en una crisis de su salud, era tan perfecta que yo no podía verla como estrategia. La veía como nuestra realidad. La veía como una prueba más de cuánto lo afectaba el estrés, de cuán necesario era que yo lo protegiera de las preocupaciones cotidianas. Solo ahora, desde aquí, puedo llamarla por su nombre. Era una trampa. Era un mecanismo de control tan efectivo que no necesitaba violencia ni gritos. Era suave, era amoroso, incluso. Era una trampa forrada de preocupación y cuidado. A principios de 2023, tomé una decisión que en su momento sentí como un sacrificio necesario y que hoy sé que fue el momento en que toqué fondo sin saberlo. Mi empresa me ofreció una promoción que implicaba asumir un proyecto nuevo, con mayor responsabilidad y mayor sueldo, pero también con más horas de trabajo durante la fase de implementación. Calculé que el proyecto duraría entre 8 y 12 meses de alta intensidad. Hablé con Rodrigo. Le pregunté qué pensaba. Él me dijo, con una tristeza suave en los ojos que yo entonces leí como amor, que él me apoyaba en lo que yo decidiera, que él entendía que yo necesitaba crecer profesionalmente, pero que quería ser honesto conmigo. Le preocupaba cómo iba a hacer para sus citas médicas si yo tenía menos disponibilidad. Le preocupaba quedarse solo más horas si algún día se sentía muy mal. Le preocupaba que si yo llegaba más tarde por las noches, él no pudiera garantizarle a ella. Así dijo, garantizarle a ella. Como si hablara de una tercera persona que era su propia salud, que estaría bien. Decliné la promoción. Mi jefa, una mujer que me había observado crecer durante años y que me apreciaba genuinamente, me miró con una mezcla de confusión y pena que yo preferí no analizar demasiado. Me dijo que lo entendía, que cuando hubiera otra oportunidad me la haría saber.
Hubo otras oportunidades después. Siempre hubo alguna razón para no tomarlas. Septiembre de 2023. Llevaba semanas sintiéndome especialmente mal, con un cansancio que ya no era solo físico, sino de otro tipo, el tipo de cansancio que se instala en los huesos y en la forma en que uno mira las cosas. Fui al médico porque tenía la presión un poco elevada y no dormía bien. El médico, un hombre de unos 60 años con manos tranquilas y una manera de preguntar que invitaba a responder con honestidad, me hizo las preguntas de rutina y luego me preguntó cómo estaba en general, cómo era mi vida, si tenía mucho estrés. Y yo, que no había planeado decir nada, que había entrado a esa consulta con la intención de hablar solo de números de presión arterial, empecé a hablar. Y no pude parar. Le conté en términos generales la situación de Rodrigo. Le conté cómo era mi día a día. No lloré mientras lo contaba, lo cual me pareció significativo porque hacía mucho que no lo contaba en voz alta completo, y al escucharme a mí misma narrándolo, me di cuenta de lo extraño que sonaba desde afuera, lo desequilibrado que era el panorama que describía. El médico me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo algo que se me quedó grabado. A veces el cuerpo dice que no cuando la mente todavía no tiene permiso para decirlo. Salí de esa consulta con una receta para la presión y con algo que no esperaba, una cita con una psicóloga que él me recomendó. No había ido nunca a terapia. Tenía resistencias que ahora me parecen ridículas, pero que en ese momento eran genuinas. Fui de todas formas. La psicóloga se llamaba Marcela. Tenía una oficina pequeña con mucha luz y plantas, y una manera de hacer silencio que era más elocuente que muchas palabras. En las primeras sesiones yo hablaba de Rodrigo, de su enfermedad, de cómo yo podía ayudarlo mejor. Marcela escuchaba, hacía preguntas. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Era una pregunta que yo procesaba con dificultad, porque había pasado tanto tiempo colocando a Rodrigo en el centro que yo misma había desaparecido de mi propio relato. Con el tiempo, Marcela me fue ayudando a ver cosas que yo no podía ver sola. No me dijo nunca que Rodrigo estaba mintiendo. No era su papel decirlo, y probablemente no lo sabía, pero me ayudó a ver los patrones de la relación, la forma en que ciertos mecanismos funcionaban sistemáticamente para silenciar mis necesidades y amplificar las suyas. Me habló de algo que se llama cuidado compulsivo, y que me describió tan exactamente que la primera vez que lo escuché, sentí que alguien había abierto una ventana en un cuarto donde llevaba años sin aire. Pero incluso con la terapia, incluso con esa nueva conciencia que iba ganando lentamente, yo todavía no cuestionaba la enfermedad. Cuestionaba la dinámica, el desequilibrio, la forma en que manejábamos las cosas. Pero la enfermedad la daba por real. Era el piso sobre el que construía todo lo demás. Ese piso se rompió en octubre de 2023. Era un martes. Yo estaba en el trabajo cuando mi jefa me avisó que podíamos salir 2 horas antes, porque el cliente había cancelado la reunión de la tarde. Era algo que prácticamente nunca pasaba. Salí contenta, pensando vagamente en llegar a casa, darme un baño largo, quizás pedir comida y no tener que cocinar esa noche. Había algo casi festivo en esas 2 horas inesperadas, una pequeña grieta de libertad en una semana que había sido muy pesada. Llegué a la colonia, entré por el estacionamiento trasero como siempre, y fue ahí, al acercarme a la puerta del garaje, que escuché voces, o más exactamente, escuché una voz, la de Rodrigo, hablando con energía, con esa risa específica que hace la gente cuando está completamente relajada y de buen humor, la risa que yo ya casi no recordaba haberle escuchado en casa. Me detuve. No sé por qué me detuve en lugar de abrir la puerta directamente. Algo en esa voz me paralizó. Era tan diferente al Rodrigo que yo conocía de todos los días. El que hablaba despacio porque el esfuerzo lo cansaba, el que se movía con cuidado porque cualquier movimiento brusco le dolía, que por un segundo genuino no estaba segura de que fuera él. Puse la mano en la manija y empujé despacio. Rodrigo estaba en el centro del garaje. Tenía en los brazos una caja grande, de esas de archivo, claramente pesada. La estaba moviendo hacia el estante de arriba, con los 2 brazos extendidos, sin ningún esfuerzo visible, sin ninguna mueca de dolor, hablando por teléfono con el dispositivo entre la oreja y el hombro, riéndose de algo que le decían del otro lado. No, para nada, decía. Eso está exagerado, yo te lo llevo la próxima semana sin problema.
Si total yo estoy en casa todo el día. Se giró y me vio. Lo que pasó en su cara en ese segundo fue la cosa más reveladora que yo había visto en 5 años. No fue culpa, no fue sorpresa ordinaria, fue pánico. Un pánico instantáneo y total que se instaló en sus ojos antes de que cualquier otra expresión pudiera cubrirlo. La caja siguió en sus manos un momento más y luego la soltó sobre el estante con demasiada brusquedad y soltó el teléfono también y me miró con una cara que había cambiado completamente en el lapso de 2 segundos. Ahora era la cara del Rodrigo enfermo, la cara que yo conocía, los ojos ligeramente caídos, los hombros un poco encogidos. «Oye», dijo, «llegaste temprano». No era una pregunta. Era una observación de alguien que necesitaba tiempo para pensar y no tenía ese tiempo. Yo no dije nada. Me quedé parada en la entrada del garaje mirándolo. Sentía algo muy extraño en el pecho, no dolor todavía, sino algo más parecido al silencio que viene después de un sonido muy fuerte. Como cuando cae algo grande y el ruido se va, y queda esa resonancia en el aire. «Estaba acomodando unas cosas», dijo. Y en ese momento noté algo que me heló. Lo dijo en el tono en que uno se justifica, no en el tono de alguien que no tiene nada que justificar. Pasé junto a él sin responderle. Entré a la casa. Fui a la cocina. Puse agua a calentar porque necesitaba hacer algo con las manos, necesitaba un gesto cotidiano que me sostuviera mientras mi cabeza procesaba lo que acababa de ver. Rodrigo entró detrás de mí y empezó a hablar, con esa habilidad suya para llenar el silencio, diciéndome que había tenido un día mejor, que a veces había días así, que el médico le había dicho que era normal tener días de más energía entre los periodos de fatiga. Y yo lo escuché. Lo escuché hablar durante varios minutos. Y por primera vez en 5 años, mientras lo escuchaba, no creí ni una sola palabra. Esa noche no dormí. Me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos mirando el techo, escuchando la respiración de Rodrigo a mi lado, tranquila, profunda, la respiración de alguien que duerme sin cargo de conciencia. Y fui, hora por hora, revisando todo, revisando los 5 años completos, revisando cada momento que había descartado, cada duda que había enterrado, cada señal que había ignorado porque ignorarla era más fácil que enfrentarla. Y cuando amaneció y el cuarto se fue llenando de luz gris, yo era una persona diferente a la que se había acostado la noche anterior. No sabía todavía exactamente todo lo que había pasado, pero sabía, con una certeza que no necesitaba más evidencia, que algo fundamental en mi matrimonio había sido una mentira. Los días que siguieron fueron de una doble vida que yo no había planeado, pero que instalé de manera casi instintiva. Por fuera seguía funcionando con normalidad, o con lo que para nosotros era normalidad. Cocinaba, hablaba, no cambiaba la rutina, pero por dentro empecé a buscar y encontré cosas en el historial del teléfono que Rodrigo usaba libremente porque yo nunca lo revisaba, porque yo era de las personas que creía que la privacidad en una relación era importante y que revisar el teléfono de alguien era una forma de irrespeto. Encontré mensajes en una aplicación de mensajería con una persona llamada M, que eran amigables, cotidianos y que incluían planes para verse, referencias a cosas que habían hecho juntos, conversaciones sobre su vida con una soltura y una energía que contrastaban brutalmente con la persona limitada y frágil que él era conmigo. Encontré, en una búsqueda del historial del navegador, nombres de médicos y de clínicas, pero también foros y artículos sobre síntomas de enfermedades, el tipo de búsquedas que alguien hace cuando quiere aprender a describir algo, no cuando ya lo está viviendo. Encontré en una caja que estaba en el fondo del closet y que yo nunca había revisado porque eran sus cosas, unos estados de cuenta bancarios de una cuenta que yo no sabía que existía. No era una cuenta con mucho dinero, pero era una cuenta. Una cuenta que él había abierto en algún momento de los últimos años sin decirme nada, con depósitos pequeños y regulares cuyo origen no podía identificar desde ahí. Cada cosa que encontraba era como otra pieza de un rompecabezas que yo estaba armando sobre la mesa de la cocina a las 2 de la mañana, sola, con el corazón latiéndome muy fuerte y las manos frías. Y a medida que las piezas se unían, lo que aparecía no era la imagen de un hombre malvado y calculador como en las películas. Era algo más complejo y más triste.
La imagen de un hombre que tenía miedo de algo, que había construido una prisión para los dos porque no sabía enfrentar lo que sea que le daba miedo, y que me había usado a mí como los muros de esa prisión sin preguntarme si yo quería estar ahí. Lo confronté un jueves por la noche. Habían pasado 10 días desde el garaje. Esperé a que termináramos de cenar. Esperé ese momento de quietud que hay después de la cena, cuando la gente está todavía en la mesa, pero ya no hay nada en los platos. Puse en la mesa, sin decir nada, el estado de cuenta de la cuenta que yo no conocía. Lo puse ahí y lo miré. Rodrigo lo miró un buen rato, y luego me miró a mí. ¿De dónde sacaste eso? No importa de dónde lo saqué, dije. Y mi voz sonó extraña, plana, como si viniera de muy lejos. Lo que importa es que existe. Hubo un silencio largo. Rodrigo hizo lo que yo ya había visto hacer durante años cuando una conversación lo ponía en una posición difícil. Puso la mano en el pecho, frunció un poco el ceño, el gesto de quien siente algo en el corazón. Y por primera vez en 5 años, yo no moví un músculo hacia él. No me hagas eso, dije, y fue la cosa más tranquila y más devastadora que le había dicho en toda nuestra relación. Algo en mi tono lo detuvo. Me miró diferente. Por primera vez desde que lo conocía, Rodrigo no sabía qué hacer con mi cara. Lo que siguió fue una conversación de 3 horas que empezó con negaciones, siguió con evasiones, pasó por un intento de convertirse en la historia de cuánto sufría él. Y finalmente, cuando yo puse sobre la mesa todo lo demás que había encontrado, los mensajes, las búsquedas, la caja del garaje con todo su peso en sus brazos, se convirtió en algo diferente. Se convirtió en un silencio. Un silencio largo, pesado, que era la forma en que la mentira se rendía. No me lo confesó todo en esa noche. Fue llegando en fragmentos, en días distintos, como cuando se rompe algo de vidrio y vas encontrando pedazos en lugares inesperados semanas después, pero el esquema general fue apareciendo. Rodrigo había tenido una crisis real en 2018, sí. Las palpitaciones habían sido reales, pero los resultados de los estudios habían sido mucho menos preocupantes de lo que él me había transmitido. El médico nunca había dicho que no podía trabajar. Nunca había habido un diagnóstico de síndrome de fatiga crónica de ningún médico real. Eso lo había construido él a partir de cosas que leía, síntomas que aprendía a describir, terminología que incorporaba con el tiempo. Los medicamentos que tomaba eran en su mayoría suplementos, no medicamentos de prescripción. ¿Por qué? Esa fue la pregunta que me llevó más tiempo, la que todavía no tiene una respuesta completamente satisfactoria. Lo que fue emergiendo, en fragmentos y con mucha resistencia de su parte, era algo que la psicóloga después me ayudaría a entender mejor. Rodrigo había estado, antes de casarse conmigo, en una relación anterior muy dañina, en la que había sentido que no era suficiente, que no podía sostener económicamente lo que se esperaba de él, que era un fracaso. La crisis cardíaca real de 2018 había coincidido con un momento de pánico profundo sobre su futuro laboral, sobre su capacidad de competir, de rendir, y en algún lugar de ese miedo, la enfermedad había aparecido como una salida. Una salida que no planeó con frialdad desde el principio, sino que fue construyendo de manera casi inconsciente, alimentada por el descubrimiento de que funcionaba, de que yo respondía con cuidado, en lugar de con exigencia, de que ser enfermo era más seguro que ser capaz y fallar. Eso no lo justifica. Necesito decirlo claramente porque hubo un momento en que, al entenderlo, sentí el impulso de perdonarlo antes de haber procesado el daño. Entender no es justificar. Entender las razones de algo no borra las consecuencias de ese algo, y las consecuencias en mi caso eran reales y enormes. 5 años de mi vida diseñados alrededor de una mentira, dinero que yo había sacrificado, oportunidades profesionales que había dejado ir, una amistad de años que había dejado enfriarse, la decisión de no tener hijos que había aceptado como sensata, cuando en realidad había sido una pieza más del sistema que me mantenía atrapada. Le pedí que se fuera. No fue una conversación dramática ni llena de gritos. Fue una conversación de 2 personas que se conocen bien y que saben que ya no hay vuelta. Él lloró. Yo no. Había llorado suficiente en el piso del baño durante años.
Ya no me quedaban lágrimas para ese momento. Le dije que entendía que estaba en un lugar de mucho dolor psicológico, que genuinamente esperaba que buscara ayuda, que no le deseaba mal. Le dije también, y esto lo dije con una claridad que me sorprendió a mí misma, que lo que había hecho me había costado años de mi vida y que eso era algo que yo iba a tener que cargar de alguna manera, que él también. Se fue en 2 viajes. Cargó sus cosas, con la espalda completamente erguida y los brazos llenos, sin ningún cuidado especial, con la soltura de alguien perfectamente sano. Lo vi desde la ventana. No lloré. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Sería deshonesto de mi parte pintarlos de otra manera. La separación, el divorcio, los trámites, el tener que explicarles a personas cercanas lo que había pasado sin que me ahogara la vergüenza, todo eso fue difícil. Pero había algo diferente en esa dificultad. Era mía. Era una dificultad que yo había elegido enfrentar, no una que me había sido impuesta sin que yo supiera que estaba siendo impuesta. Y esa diferencia, que en el papel parece pequeña, en la práctica lo era todo. Llamé a Valeria. Fue una de las primeras llamadas que hice. Me contestó al segundo timbre, como si hubiera estado esperando, y cuando le dije lo que había pasado, hubo un silencio del otro lado, que no era de sorpresa, sino de alivio, del alivio específico de alguien que ha estado sosteniendo una preocupación durante mucho tiempo y finalmente puede soltarla. Me dijo que ella no sabía exactamente qué había pasado, pero que siempre había sentido que algo no cuadraba. Me dijo que me extrañaba. Me dijo que se alegraba de que yo estuviera viva, y lo dijo con un tono que me hizo entender que estar viva era una metáfora de algo más, de una versión de mí que durante años había estado apagada. Seguí con Marcela. La terapia durante ese periodo fue lo más honesta que había sido hasta ese momento, porque ya no estaba hablando de cómo ayudar a Rodrigo, sino de cómo reconstruirme a mí misma. Trabajamos mucho la vergüenza, que era el sentimiento que con más insistencia volvía. La vergüenza de haber sido engañada. La vergüenza de no haber visto. La vergüenza de haber sacrificado tanto por algo que no era real. Marcela me ayudó a entender que la vergüenza, en este caso, estaba mal dirigida. Que el hecho de que yo fuera una persona capaz de entregarse completamente al cuidado de alguien que amaba no era una debilidad, era una característica, y que esa característica había sido identificada y usada por alguien que necesitaba explotarla para sobrevivir su propio miedo. Que yo no había sido tonta, había sido elegida precisamente porque era buena. Eso tardó mucho en entrar, pero fue entrando. Hoy han pasado más de 2 años desde ese octubre en el garaje. Tengo 42 años. Vivo sola en un departamento más pequeño y más luminoso que el que compartía con Rodrigo. Y eso me parece bien. Retomé la fotografía. Empecé el posgrado que había postergado, aunque en un formato distinto al que había pensado originalmente. Acepté el proyecto que mi empresa lleva tiempo ofreciéndome. Uno diferente al que rechacé en 2023, pero que implica el mismo tipo de crecimiento que entonces dejé ir. Hay tardes en que llego tarde a casa y el departamento está exactamente como lo dejé, y eso ya no me da tristeza, sino una paz que tardé un tiempo en reconocer como paz, porque no tenía punto de comparación. No he vuelto a saber de Rodrigo directamente. Sé, por personas en común, que está en terapia. Espero que sea verdad. No por mí ya, sino porque nadie que construye una mentira de ese tamaño lo hace desde un lugar que no sea profundamente doloroso, y espero que encuentre la forma de vivir sin necesitar la mentira. Lo que más me ha costado de todo este proceso no fue el enojo. El enojo fue, comparativamente, la parte más manejable. Lo que más me ha costado fue aprender a confiar en mi propia percepción. Porque 5 años de que te digan, de formas sutiles y constantes, que lo que ves no es lo que ves, que lo que sientes es una exageración, que tus necesidades son menos urgentes que las de otra persona, te dejan con un sistema de navegación interno que no funciona bien. Hay momentos todavía en que tengo una percepción sobre algo, sobre una situación, sobre una persona, sobre mis propias emociones, y el primer impulso es desconfiar de ella, preguntarme si estoy exagerando, buscar razones para descartarla. Trabajar en eso es lo que ocupa la mayor parte de mi terapia ahora. Volver a ser alguien que puede decir, esto me parece así, y quedarse con eso sin necesitar que alguien externo lo valide. Volver a ser alguien que ocupa espacio en su propia vida.
Hay algo que Marcela me dijo hace unos meses que se me quedó grabado de una manera que no esperaba. Me dijo que las personas que han vivido dinámicas de este tipo a veces cargan con una pregunta que los pesa mucho. ¿Por qué no me fui antes? Y que esa pregunta, aunque comprensible, tiene una trampa adentro, porque asume que la situación era visible de la misma manera en que es visible ahora, desde afuera, con toda la información. Pero que desde adentro, cuando alguien que amas está sufriendo frente a ti, cuando la narrativa que compartes contigo mismo es la de una persona que cuida, y no la de una persona que es engañada, cuando cada duda que tienes es respondida con más sufrimiento visible, la salida no es obvia. No es cobardía ni estupidez quedarse. Es humanidad. Es la respuesta natural de alguien que fue construido para creer en los demás. Le pregunté si eso no me hacía vulnerable a que volviera a pasarme algo así. Me dijo que ser capaz de confiar en las personas no era el problema. El problema era haberme desconectado de mí misma, de mis propias necesidades y señales, hasta el punto en que ya no podía escucharlas. Que si lograba mantener esa conexión conmigo misma viva, si lograba seguir preguntándome cómo estaba yo, no solo cómo estaban los demás, eso era lo que me protegía. Me quedo con eso. Hay noches en que me siento en la terraza del nuevo departamento. También tengo terraza, también tengo macetas, algunas cosas no cambian y me alegra que no cambien. Y miro las luces de la ciudad y pienso en todos los años que viví dentro de esa mentira creyendo que era amor. Y no siempre siento rabia. A veces siento algo más parecido a la tristeza tranquila, la que no exige nada, la que simplemente reconoce que algo existió y que ya no existe. A veces siento gratitud, lo cual me sorprende cada vez que lo siento. Gratitud de estar aquí, de haber llegado a ese garaje ese martes, de haber tenido el valor de quedarme parada en la puerta en lugar de cerrar los ojos una vez más. Si hay algo que quiero que te lleves de todo esto, es esto. El cuidado no debería costarte a ti. El amor verdadero no te pide que desaparezcas. Cuando alguien que dice amarte convierte tu presencia en una función de servicio, cuando tus necesidades siempre son menos urgentes, cuando cada vez que intentas poner un límite el mundo se convierte en una emergencia, eso no es una relación. Es una trampa con cara amable. No te digo que desconfíes, te digo que te escuches, que esa voz pequeña que a veces dice, algo no cuadra, merece al menos que te sientes con ella un momento antes de apagarla. Yo tardé 5 años en sentarme con esa voz, pero al final me senté, y eso lo cambió todo.